Em, el narcotráfico es un tema, digamos, complicado, pero al mismo tiempo muy atractivo para los delincuentes, porque realmente, aunque es completamente ilícito, la rentabilidad que les da es muy alta. Entonces, en esa medida, digamos que igual las leyes deben ser exigentes y efectivas. Entonces, digamos que primero hablando en términos de exigencia, Colombia ha tenido dificultades conocidas con el tema del narcotráfico, del terrorismo, y por lo mismo ha tenido que implementar leyes fuertes, llamémoslo así, siguiendo todas las recomendaciones del GAFI. Hace poco hubo una evaluación del Fondo Monetario Internacional para todo el sistema. Y aún así, digamos que Colombia, teniendo una experiencia importante, hubo recomendaciones en términos legislativos para fortalecer las normas. Pero adicional hay un tema importante que es la efectividad de las normas, porque frente a una problemática como el narcotráfico, como la financiación del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva, es importante tener normas, por supuesto, pero adicional, es importante que sean efectivas. Entonces, a Colombia le hicieron recomendaciones puntuales y entre esas, una de esas recomendaciones puntuales es la efectividad de las normas. Entonces, tengo las normas, pero adicional tengo que tener unos entes supervisores que las hagan cumplir, que auditen, y adicional a eso, o como consecuencia de eso, está también que realmente se judicialicen los casos. Y digamos que esta situación particular en Colombia también está reflejada en otros países de Latinoamérica, que han hecho igual esfuerzos legislativos para cumplir las 40 recomendaciones del GAFI, que trabajan en el tema, pero que igual cuando reciben una visita, una evaluación del GAFI, GAFILAT, en fin, hay recomendaciones puntuales, tanto para desarrollo legislativo, pero también para efectividad de esas normas. Colombia es un caso especial por la problemática que ha tenido y que aún tiene. No obstante, digamos que hay otros países en Latinoamérica con desarrollos importantes y hay otros países un poco, digamos, más que cuestionados, países que le han llamado la atención diciendo: necesito, como en el caso de Panamá, necesito que implemente y cumpla si quiere salir de la lista gris. Entonces, considero que hay esfuerzos en Latinoamérica. Sin embargo, creo que falta un poco en términos del cumplimiento de las 40 recomendaciones y en ser muy, muy, muy juiciosos en la efectividad de esa normatividad. Que no se quede simplemente en normatividad, sino en efectividad. Sí, ahí hay una complejidad. Digamos que al principio comentaba que el narcotráfico claramente es ilegal, pero es muy atractivo para los delincuentes. Porque, por ejemplo, un kilo de cocaína se puede colocar en Colombia en $2.000, bien vendido, digámoslo. Y si ese mismo kilo de cocaína llega a Europa, a los 2 días o a los 3, lo colocan en $70.000. Entonces, la capacidad económica que tienen es altísima. Y en el caso particular de Colombia, hay regiones donde, digamos que la supervisión o vigilancia de cultivos no es muy estricta, o simplemente son zonas tan recónditas que no llega fácil la fuerza pública. Entonces, con una capacidad económica muy alta, y esto puede aplicar en Colombia o en cualquier otro país, y con posibilidades de tener, digamos, cultivos. Claro, el margen de ganancia es casi... Claro, es difícil
combatirlo y después llegar a probar que efectivamente hay una reducción alta. Adicional, por ejemplo, hay temas en Colombia particularmente donde se dice, venga, yo necesito llegar a todo lado, entonces puedo llegar con glifosfato. Pero el glifosfato tiene una discusión complicada respecto al medio ambiente y respecto a la salud. Entonces, digamos que es complicado porque no es fácil y no ha sido fácil adaptar mecanismos efectivos para reducción de cultivos. Y por supuesto, o sea, si tienen zonas donde pueden hacer y mantener estos cultivos, van a buscar las rutas específicas, por ejemplo, lo que mencionabas, de sacar a México a través de diferentes medios. Pero acá, en este momento en Colombia, el tema del glifosato, si se usa o no, es muy debatido. Digamos que en Colombia específicamente hay una lucha, bueno, fuera de la regulación para judicializar a las personas que sean sindicadas de narcotráfico, microtráfico, en fin, parten desde la base de erradicación de cultivos. Entonces, digamos que en Colombia se ha trabajado y se han buscado mecanismos con el propósito de atacar primero lo que es el tema de la erradicación de cultivos, para luego llegar, obviamente acá con temas de inteligencia y demás, a poder judicializar personas que estén incurriendo en esto. Pero adicional hay un tema importante en el que se trabaja, y yo creería que dentro de todo esto es muy importante hacer lo que es el tema de la educación. Okay. Entonces, hay políticas también en términos de salud que se han debatido mucho. Porque claro, por supuesto está el que distribuye, pero también está el que consume o el que demanda. Entonces es como buscando una respuesta sistemática. Que en este momento se haya hecho completa, no. Que hay unas luchas y unos esfuerzos legislativos, sí. Y que el tema de pronto de la erradicación de cultivos también está un poco complicada por el tema del glifosfato, pero adicional, porque bueno, si no es el glifosfato, entonces, ¿qué otra cosa puede ser? Que no necesariamente sea erradicar cultivos a mano. Entonces, digamos que se ha avanzado, pero creería yo que es importante enfatizar y buscar mucho más control y un mejor mecanismo de erradicación con un apoyo muy fuerte en temas de educación, para tratar de buscar una estrategia sistemática. Y en el caso de Panamá, digamos que Panamá está haciendo esfuerzos legislativos. A Panamá estuvo un tiempo en la lista gris, Panamá salió, Panamá volvió a entrar y está haciendo esfuerzos legislativos, pero es que resulta que aquí es importante tener en cuenta que no es solo el esfuerzo legislativo, sino que volvemos a la efectividad de la norma, porque cuando el GAFILAC, en el caso de Colombia, pues vino el Fondo Monetario Internacional, hace una visita, dice, listo, muéstreme las normas, perfecto, pero adicional, muéstreme casos de judicialización, muéstreme las visitas que hicieron sus superintendencias o entes de control o equivalentes, muéstreme cuáles son los resultados, miremos el tema de operaciones inusuales, miremos el tema de operaciones sospechosas. Ahí está el tema que estabas tocando, miremos índices de cumplimiento, índices realmente de mejoramiento. Entonces, esto es un sistema vivo. Y el esfuerzo debe ser para tener la regulación y obviamente cumplir con el GAFI y las 40 recomendaciones, pero adicional que yo pueda demostrar que efectivamente es un sistema que sirve, que aporta, que suma. En Colombia se han trabajado algunas políticas públicas, hay temas que, digamos, se tocan o se tratan en los colegios. Sin embargo, este tema y este enfoque que ha permitido, digamos, que el narcotráfico o que este tipo de delitos encuentren un sitio donde crecer con mayor facilidad, por ejemplo, en el caso de Colombia,
Claro, por un lado tiene que haber políticas públicas, tiene que haber control, tiene que haber supervisión, tienen que ser políticas lógicas que me permitan a mí también controlar. Pero también hay un tema muy importante, es el cultural y de educación. Y es, yo necesito como país salir de una situación como esta, y la educación va a ser algo fundamental, porque es que el tema de la plata fácil, ¿sí? No puede estar, digamos, ocupando un lugar importante, de simplemente obtengo plata fácil, y obviamente este tipo de delitos, y con lo que te comenté de la rentabilidad, que es altísima, ilegal pero altísima, pues llama la atención. Entonces sí, adicional a todo esto de las políticas, de la efectividad de las autoridades, de las estrategias, se habla de una estrategia de educación desde los primeros años. Eso contribuiría a que efectivamente todas estas políticas y todo este esfuerzo tenga mayor apoyo y pueda ser realmente efectivo, en que digamos, ¿cómo podríamos decirla? En cierta forma como aprobación de que la plata fácil es una opción, realmente pueda evolucionar y pueda, más que evolucionar, pueda es más erradicarse de la mente de tantas personas, y piensen más en contribuir o en un crecimiento personal con esfuerzo, con honestidad, pero al mismo tiempo en contribución al país, y pensar en ellos mismos. La educación, creería que dentro de todo esto es una parte fundamental. Que es un poco más difícil seguirle el rastro a este dinero. Okay. Sí, de acuerdo. Digamos que, y lo que hemos hablado un poco, digamos que en el transcurso de la entrevista es, claro, empieza con cultivo, pero termina en una cantidad de dinero que se necesita canalizar y tratar de darle apariencia de legalidad. Ese es como, digamos, ese ciclo, para volver a utilizar ese dinero, para, en fin, integrarlo a la economía y demás. La tecnología va en dos sentidos. Entonces, estamos hablando de los lavadores, estamos hablando de los narcotraficantes, estamos hablando de toda esta gente y esta cadena, que igual hay que tener en cuenta que es gente que se prepara y gente que está pendiente de cómo hacerlo para no ser detectado. Y por supuesto, dentro de esto se utilizan todo tipo de transferencias, dinero electrónico, todo el tema de criptomonedas, de ubicar donde hay menos controles, ¿no? Entonces, si en este país o en esta región me piden más controles, pues voy a una donde haya menos controles, o donde haya controles pero que realmente a la hora de auditar no sean exigentes. Entonces, por supuesto que hay un juego de poderes, digámoslo así, porque por el otro lado deben estar las autoridades y los gobiernos aprovechando igualmente todo lo que es esa tecnología para poder evitar y para poder controlar, y pues para, digamos, llegar a judicializar. No es fácil. Si, por ejemplo, se dice hagámosle un seguimiento a criptomonedas, es mucho más fácil hacerle un seguimiento a una cuenta corriente, es mucho más fácil hacerle un seguimiento a un título valor materializado, pero cuando hablamos de criptomonedas no es tan sencillo. Sin embargo, muchos de los esfuerzos que hacen en este momento algunos gobiernos es poder tener herramientas suficientes para frenar. Sin embargo, hay que ser conscientes que con todo el tema de la tecnología y con todo el tema de la internacionalización que hay, con todo este comercio global, pues es un reto mayor para que la canalización de estos recursos realmente pueda prevenirse, evitarse o controlarse. Hay un punto importante, y es que hay que tener en cuenta que los lavadores son inteligentes. Uno no puede partir del hecho que los delincuentes no tienen la suficiente capacidad o subestimarlos.
En algunos países es muy fácil, por ejemplo, constituir una empresa fachada. Y si adicional utilizo criptomonedas y lo mezclo con grandes transferencias internacionales, con sobrefacturaciones, pues el reto, y fuera de eso triangulo, que es lo que normalmente hacen, pues el reto para las autoridades es muy alto. Además hay que tener en cuenta que pues estos delincuentes tienen grandes cantidades de dinero para invertir en esto, porque al fin y al cabo cuando ellos quieren lavar dinero, ellos hacen una inversión para poder lograrlo. Entonces, digamos que el esfuerzo para las autoridades debe ser igualmente alto y deben tener igualmente gente muy capacitada para poder aprovechar esas herramientas y utilizar esa tecnología. No obstante, digamos, por ejemplo, en el tema de criptomonedas y dineros electrónicos, los países están haciendo esfuerzos para regularizar. Resultados aún no he visto, que digamos cuánto se ha podido prevenir en términos de la nueva regulación o las nuevas exigencias para criptomonedas o cómo se puede manejar o qué estrategias. No he visto resultados aún, pero digamos que se conoce que se están haciendo esfuerzos. Darte las gracias. Y por favor, muchas saludes a Roberto y a Alejandro, queridísimos, muy respetados. Ellos me invitaron una vez a un congreso. Estuve como ponente en el Congreso Antilavado en Caracas. Entonces, sé que ellos hacen, Alejandro hace un trabajo increíble, increíble. Es un profesional admirable, la verdad. Y solo puedo dar las gracias por esta oportunidad. Poder compartir desde Colombia este tipo de temas.